Muy buenas, queridos amigos de la astrología majareta, ¿cómo les va? Acá estamos en el mes de abril, todavía danzando con los astros, viendo qué nos deparan. Llegó la temporada del bendito Mercurio retrógrado y bueno, creo que esta es una de las actividades preferidas de los astrólogos y las astrólogas, tener que explicar qué es un planeta retrógrado. Creo que todavía muchas explicaciones rayan en lo repetitivo, en algo de que pensar que el planeta, bueno, va para atrás o se dirige hacia el interior. Pero habría que entender un poquito lo que sucede astronómicamente cuando Mercurio está retrógrado para entender de alguna manera qué es lo que pasa y qué es lo que significa. Mercurio se mueve en la órbita más pequeña alrededor del Sol y se mueve visto desde la Tierra por dentro de lo que es la órbita de la Tierra. Nosotros en nuestro movimiento como Tierra de girar alrededor del Sol, orbitamos alrededor del Sol desde nuestro punto de vista. Es el Sol el que se va moviendo por el zodíaco. Gracias a ese movimiento Tierra-Sol con los solsticios y los equinoccios es que construimos este zodíaco. eh, y entonces el movimiento de Mercurio desde nuestro punto de vista es nosotros como Tierra estáticos, el Sol enfrente nuestro y Mercurio dando pequeñas vueltecitas alrededor del Sol. Por eso a Mercurio en su movimiento en el zodíaco siempre lo vemos acompañar el Sol. Puede estar veintitantos grados por delante, veintitantos grados por detrás, pero nunca más lejos del Sol, porque se está moviendo en un pequeño movimiento alrededor del Sol. Se los voy a mostrar. Es como que si nosotros, el Sol está aquí, la Tierra tendríamos que pensarla que está justo exactamente enfrente, ¿sí? Desde esta Tierra que nosotros estamos en Escorpio, en realidad nosotros estamos en el centro, visto desde el punto de la Tierra y el zodíaco, pero pensemos que estuviera aquí enfrente, vemos este pequeño Mercurio moverse de esta manera alrededor del Sol, ¿sí? Cuando Mercurio pasa por delante del Sol, viene de un movimiento retrógrado, o sea, lo vimos avanzar en el zodíaco por delante del Sol y después cuando llegó a este punto comenzó a retroceder y se colocó en una conjunción con el Sol, en el lugar exacto ahí enfrente. Luego va a dar la vuelta, va a seguir retrocediendo en el zodíaco hasta que llega hasta este punto más o menos y ahí lo vamos a ver que va a comenzar a avanzar hasta llegar aquí detrás, al punto opuesto del Sol, otra vez desde nuestro punto de vista, en una conjunción con el Sol. Todo esto a medida que el Sol va avanzando y se va moviendo en el zodíaco. Ya vamos a poder ir viendo un poco estos ciclos. Lo que quiero diferenciar es que hay dos tipos de conjunciones del Sol con Mercurio. Una cuando Mercurio está lo más cerca posible de la Tierra, y nosotros lo vemos delante, desde nuestro punto de vista de enfrente, lo vemos delante del Sol, y otro cuando Mercurio está detrás del Sol, ¿sí? Que también lo vemos en conjunción, pero Mercurio está detrás. Mercurio, esto por ahí no lo sabían, pero Mercurio tiene fases, como la Luna, o sea, cuando Mercurio está detrás del Sol, la luz del Sol le pega de lleno y nosotros enfrente vemos a Mercurio iluminado, si no nos lo tapara el Sol. ¿Sí? Esto es. Pero cuando está cerca de ese lugar, de detrás del Sol, nosotros es que Mercurio tiene su mayor luminosidad hacia nosotros, a pesar de que está lo más lejos posible en distancia. Cuando Mercurio está como está ahora, como llega a esta fecha que pongo como límite, Mercurio empezó a estar retrógrado el 22 de abril. Hoy estamos a 26 de abril, fue hace unos días. Y va a estar retrógrado hasta el 10 de mayo. En este movimiento, donde Mercurio para el 22 de abril se hallaba lo más lejano posible hacia adelante del Sol, y ahí comienza a estar retrógrado y a hacer su movimiento hacia atrás desde nuestro punto de vista, hasta la conjunción
este es el momento de la conjunción de lo que llamaríamos el Mercurio cercano a la Tierra, ¿sí? Un Mercurio cercano cuya luz no vemos, equivalente a una luna nueva, porque ¿qué pasa? Mercurio nos está dando la espalda, o sea, la luz que recibe Mercurio desde el Sol la recibe de espalda a la Tierra. Entonces, esta doble interpretación, cuando Mercurio está lo más cerca de la Tierra, o sea que físicamente mayor son las repercusiones de Mercurio en lo que es en lo que sería el campo terrestre, magnético, gravitatorio, menos al mismo tiempo menos lo estamos viendo. Entonces, la actividad que se le da al lo que comúnmente se interpreta como el periodo de Mercurio retrógrado con dificultades en la comunicación, características de Mercurio son la habilidad de comunicarnos, de hablar, de escuchar, de interpretar lenguaje, de hacer lógica combinatoria. Mercurio no es el pensamiento, es la herramienta del pensamiento con la que nosotros podemos hacer libre asociación de palabras, de conceptos, de ideas, con la que podemos comunicarnos, con la que podemos aprender de los libros, aprender desde el diálogo, aprender desde una interacción que siempre se tiene que dar entre emisor, receptor y mensaje. Una interacción necesita Mercurio para poder desarrollar su lenguaje. Quien piensa, quien tiene el don de pensar y quien tiene el pensamiento autónomo, piensa por sí mismo, es el Sol. El Sol es nuestro ser mental que piensa, que tiene alrededor a este Mercurio que funciona como una especie de luna del Sol, o sea, podríamos decir que desde nuestro punto de vista, Mercurio es una especie de luna que orbita alrededor del Sol, así como la luna nuestra orbita alrededor nuestro. Por eso en esta serie de cartas yo también estoy queriendo hacer algo con los ciclos de planetas, tratando de no mezclar todos los planetas juntos. Y en este caso son los 3 planetas más rápidos. ¿Qué sucede entre los ciclos del Sol y la Luna? ¿Qué es lo que sucede entre los ciclos del Sol y Mercurio al mismo tiempo? ¿Cómo se van emparejando? ¿Cómo se van conjugando? Eh, bueno, este Mercurio retrógrado, decíamos, con todas estas características de Mercurio retrógrado trae dificultades. En Mercurio retrógrado no firmes contratos, puede haber cortes repentinos de las comunicaciones, descomunicaciones, cosas malentendidas, ¿sí? ¿Pero por qué? No es porque Mercurio va para atrás y retrocede en el zodíaco, no, es porque Mercurio está cerca de la Tierra, pero al mismo tiempo fuera de nuestra percepción visual, de nuestro campo lumínico, de la capacidad de percibirlo y darnos cuenta de ese Mercurio. Entonces, este Mercurio, en esta conjunción, especialmente como eje, como foco, en este día de la conjunción, es que se pone en su punto de mayor intensidad. Bueno, retomando, hubo que hacer una pequeña pausita. Acá estamos desde Molinari, en las sierras de Córdoba, en Argentina. Lo que ven ahí arriba es el Pentágono, que se forma dentro de una estrella de 5 puntas, que también pueden ver todo el resto de palos que llegan ahí de una estructura de techo recíproco, de esta casita de barro que habitamos acá con mi familia, con mi amada Vicky y con el amadito Ananda Maui, pequeñín, que llegaron recién. Ananda venía dormido y bueno, alcancé a poner la pausa y desde ahí seguimos. Bueno, les estaba contando del Mercurio retrógrado. Entonces, acá estamos con esta posición del 2 de mayo. En unos días nada más se va a dar la conjunción entre el Sol y este Mercurio retrógrado. Es el momento cúlmine de esto que podemos llamar la exaltación de Mercurio, hablar sin pensar. Primero habla Mercurio
y después pensamos con el Sol. Esto es lo que sucede durante esta conjunción de Mercurio retrógrado. Un poco como estos personajes, estos hermanos de la mitología griega, Prometeo y Epimeteo. Prometeo, el que hablaba después de pensar, y Epimeteo, el que hablaba antes. Esa es la diferencia entre el Mercurio cercano, que es el retrógrado, cuando se da esta conjunción del Sol y Mercurio retrógrado, y cuando se da la conjunción opuesta del Mercurio lejano, que la última la vivimos en Piscis en el mes de marzo y la próxima la vamos a vivir en Cáncer en el mes de julio. Bueno, se da lo opuesto. Hay un Mercurio mucho más frío, lejano a la Tierra y al mismo tiempo iluminado, que puede, podríamos decir, comunicar con claridad qué es lo que quiere. El ciclo de los mercurios retrógrados y de los mercurios directos, de las conjunciones de Mercurio, va siguiendo los elementos del zodíaco. O sea, venimos de tener la última vez que tuvimos esta misma conjunción de Mercurio retrógrado fue en Capricornio, y antes de eso fue en Virgo, siempre con el Sol en ese signo. O sea que en enero, el último mes de Capricornio, y en agosto, septiembre, el último mes de Virgo del año pasado, tuvimos esta conjunción. Voy a tener que hacer otra pausa, acá las cosas en casa hoy están confabulando, ahí seguimos. Bueno, proseguimos. Cosas de acá de la astrología majareta, más majareta que nunca. Bueno, esto que les decía de Mercurio, entonces vamos a tener estas dos fases de Mercurio, y así también como la luna creciente o la luna decreciente, la luna menguante, también vamos a tener unas fases intermedias de Mercurio, que ya las vamos a ir viendo con el tiempo, que va a ser cuando Mercurio está adelantado al Sol, que está mirando hacia el futuro, y muchas veces se encuentra en el mismo signo, pero a veces incluso llega a estar habitando durante un tiempo el signo siguiente al Sol, entonces todavía más orientado hacia el futuro, y y hacia lo que en comunicar y estar hablando de cosas que todavía no han sucedido, pero prevé que pueden suceder. Y el Mercurio, cuando está atrás del Sol, especialmente cuando está en un signo diferente al del Sol, que se encuentra todavía como anclado y repasando el tema anterior. Podríamos decir que el Sol va haciendo un tema por mes, y Mercurio en general, como comunicador, acompaña el tema del Sol. Pero bueno, atención, ahora estamos en el mes de Tauro, estamos viendo esta conjunción que se va a dar el 2, pero esto viene un poquito antes. Ya podíamos ver que el 20 de abril fue cuando comenzó el mes de Tauro. Acá tenemos el Sol entrando a Tauro. Unas horas antes habíamos tenido la luna nueva del eclipse en el último grado final, acá lo podemos ver, 29 grados 50 de Aries, el eclipse que estuvimos hablando en el video anterior. Veníamos de una luna llena en Libra el 6 de abril, de la entrada de Mercurio en Tauro. Mercurio ya está hace rato en Tauro, desde el 3 de abril. Y acá veníamos de una luna nueva que también se había dado, también se dio esta particularidad, que en el mes de Aries, o sea, en el mes mientras el Sol estuvo en Aries, hubo dos lunas nuevas. Esto sucede una vez cada un año y tanto para las lunas nuevas, y luego para las lunas llenas. Ya vamos a ir viendo este ciclo, este mapa que estamos haciendo del Sol, la Luna y Mercurio nos va a ir mostrando todas estas cosas, pero veníamos de esta doble luna nueva y también de la entrada del Sol y de Mercurio en un nuevo ciclo desde Piscis, desde Aries hasta Piscis, o sea, comenzando un nuevo zodíaco. Acá los podíamos ver que estaban todos bien juntos. Desde el 17 de marzo, que fue la última vez que se encontraron, esto ya así un Mercurio lejano que se encontró con el Sol en Piscis. Este es el último diálogo mercuriano que veníamos manteniendo, ¿sí? La charla de este Mercurio lejano
que estaba reflexionando acerca del final y la disolución, que de hecho fueron las cosas de las que estuvimos hablando en esos videos, de este final de Piscis, de Saturno entrando en Piscis, de Neptuno, que se encuentra justo en esa zona donde se dio la conjunción también, de esta etapa de disolución que estamos sintiendo de un ciclo que se está terminando de 150 años casi, que es el ciclo de Neptuno. De ese diálogo empezamos a pasar al diálogo ariano que tuvimos el último mes, al diálogo de Aries, y ahora ya estamos entrando en el diálogo en Tauro. En Tauro otra vez nos encontramos con una conjunción de Mercurio, ahora sí la conjunción cercana. Entonces, bueno, mucha atención a qué es lo que se habla, qué es lo que se dice, sobre todo con respecto a lo que es la base de nuestra subsistencia. O sea, es un momento en que podríamos comunicar mal cualquier cosa de qué es lo que necesitamos. Hay que prestar mucha atención a cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que necesitamos para vivir. Esto es el mes de Tauro y de hecho durante este mes de Tauro también va a entrar Júpiter en Tauro, o sea que también vamos a tener el año de Tauro, o sea que temática central de este año Tauro, la subsistencia. ¿Tengo suficiente o no tengo suficiente? ¿Me alcanza con lo que tengo o tengo que reunir más? No me alcanza. ¿Cómo hago para reunir más? ¿Me alcanza? ¿Me sobra? ¿Qué hago con lo que me sobra? ¿Dónde pongo lo que me sobra? Economía pura en todos los sentidos. Los signos de tierra, que es la temática que está teniendo este Mercurio cercano, ¿sí? Y es donde está teniendo dificultades de comunicación. El Mercurio ahora va a estar en un ciclo de tierra, viene desde el 2022 y hasta finales del 2023. Cada vez que nos encontremos con esta conjunción va a estar en un signo de tierra. La anterior fue Capricornio, aquí esta es Tauro, la próxima va a ser Virgo, ¿sí? Y todavía vamos a tener otra vez Capricornio más, y recién ahí vamos a pasar a un ciclo de fuego que va a ser Aries. Entonces, la base de la comunicación, ya desde el año pasado hasta este año, de la comunicación no pensada, de la comunicación irreflexiva, de la comunicación que, uy, ya lo dije y después lo pensé, está en el elemento tierra, está enfocada en lo que es el desarrollo social, o sea, Tauro, qué es lo que tengo, cómo lo tengo, cuál es la base de mi subsistencia, a Virgo, cómo lo intercambio y cómo me interconecto y cómo intercambio esto que tengo, cómo logro entrar en un mercado común, a Capricornio, qué es lo único que yo tengo para ofrecer, cuál es mi especialidad, en qué me destaco individualmente y con qué puedo otra vez conseguir lo que tengo e intercambiarlo en el mercado. Es un ciclo de tierra. En esto estamos teniendo, podríamos decir, problemas de comunicación o dificultades para la comunicación, ¿sí? En este momento, entonces, es importante prestar atención a este mes, sobre todo ahora, este final de abril, últimos 10 días de abril, primeros 10 días de mayo, que prestemos atención a cómo comunico mis necesidades, cómo comunico y cómo no doy una imagen equivocada, o sea, cómo realmente lo que digo refleja lo que tengo. Y mucho cuidado en qué es lo que comparto en este sentido, porque muchas veces puede ser de consecuencias irreflexivas. Esto de los problemas de comunicación, no siempre un Mercurio retrógrado es que se va a cortar el teléfono, ¿sí? O que vamos a tener problemas con el Internet. Creo que eso es una interpretación un tanto muy globalizada y muy poco específica de este entendimiento que estamos tratando de tener, por lo menos desde este espacio, desde Astrología Majareta, de cuáles son los ciclos. El ciclo de Mercurio en un elemento hasta que pasa a otro dura casi 2 años, o sea que estamos hablando de un ciclo bastante amplio para este Mercurio, ¿sí? Y además también es un ciclo de polaridad, o sea, a la par que ahora estamos para las conjunciones cercanas, este tipo de conjunciones irreflexivas, donde Mercurio podríamos decir que se apropia de todo e incluso
podemos llegar a hablar sin pensar, que sería el extremo de esto. Están siendo signos de tierra. Las reflexivas, las del Mercurio, donde se puede reflexionar con claridad, hacer la pausa y ver realmente qué es lo que está sucediendo en la comunicación, vienen en un ciclo de agua. Entonces estamos viendo que los dos elementos yin, que son el agua y la tierra, son los que están trabajando con Mercurio. Estamos trabajando la polaridad yin receptiva de Mercurio, sobre todo entonces cómo descifro los mensajes, cómo escucho más que cómo hablo, podríamos decir, y, y recién para finales del 2023 vamos a entrar en en un ciclo yang que va a durar 2 años también. Todavía es un ciclo el de Mercurio que estoy estudiando, esto de los ciclos yin, los ciclos yang, cuánto tarda Mercurio en dar una vuelta completa, pero bueno, por lo menos compartirles un poco lo que llegó hasta acá. Mucha atención también para todas las personas que han nacido en Tauro, probablemente tengan Mercurio en Tauro. Las que nacieron en la primera etapa del mes de Tauro, finales de abril, pueden llegar a tener un Mercurio en Aries. Las que nacieron en la última etapa del 10 al 20 de mayo pueden llegar a tener un Mercurio en Géminis, eso habría que verlo en cada carta. Pero sí lo que sabemos que Tauro está realmente poblado en este momento. Tenemos, ahora no están dibujados en esta carta, pero Urano está en este sector ya de mitad y finales de Tauro, y el nodo norte está en este sector de principios de Tauro. Como dije, vamos a tener a Júpiter entrando en Tauro, vamos a tener a Júpiter encontrándose con el nodo norte en Tauro, que eso merece un video aparte ahora para el mes de mayo. Eh, Mucha acción en Tauro, mucho enfoque en la economía, ya se está viendo acá en este país que el dólar sube, el dólar baja, que la crisis económica, que si se va a poder pagar la deuda o no, pero es la charla global lo que estamos tratando de ver y gira en torno a eso, a la subsistencia, si va a alcanzar el dinero, si van a alcanzar los alimentos, si estamos parados sobre un terreno firme donde nuestras necesidades están cubiertas o no. Este es el diálogo de este mes y esto es con lo que les digo una vez más, también hay que prestar mucha atención a qué comunico y cómo lo comunico en este sentido. Por ejemplo, no sé, a la hora de pactar cuánto quiero ganar en un trabajo, ¿sí? Estamos en un momento en que hay que prestar mucha atención para acordar un sueldo laboral, lo que me va a dar la subsistencia. También en los precios de lo que compro o de lo que consigo o la posibilidad de hacer compras impulsivas, de comprar algo que al final no necesitaba, también es algo que a lo cual prestarle atención. Bueno, espero que este video les traiga un poco más de claridad de esto que una vez más tantas astrólogas y astrólogos hemos querido conversar acerca del Mercurio retrógrado. Eh, Esto de su avance y su retroceso por el zodíaco, que tiene que ver con nuestro punto de vista, esto que decía, nosotros estamos aquí, el Sol está aquí y Mercurio está orbitando aquí alrededor del Sol. A veces lo vemos avanzar o por delante del Sol, a veces lo vemos retroceder o por detrás del Sol y 2 veces lo vemos juntos. Esto sucede 3 veces al año, o sea, 3 veces al año veo a Mercurio delante del Sol y Mercurio está retrógrado, y 3 veces al año veo a Mercurio detrás del Sol, directo y con esta posibilidad de reflexionar más a fondo. Bueno, astrología de Majareta. Ahí en los otros videos anteriores también van a encontrar @astrología de Majareta en YouTube. Ahí también van a encontrar información acerca de los ciclos. Los videos que estoy haciendo no son acerca de este tiempo específico. Sí traigo cosas que están sucediendo en este tiempo específico, pero a veces para explicar cosas que vienen de otros tiempos. Me gustaría en los comentarios también escuchar cuáles son sus intereses en esta parte de la astrología, o sea, qué les gustaría ver reflejado en videos. Así puedo seguir tomando temas para los videos. Me propongo seguir explicando esto de los ciclos. Ahí en otro video que voy a hacer en estos días a continuación, vamos a estar con Sol, Venus y Marte,
también al estilo de este video, diseccionados, ellos tres solos y por su cuenta, a ver qué nos encontramos. Lo que queda en este mes de abril, que después vamos a charlar, pocos días después de la conjunción de Mercurio y el Sol del 2 de mayo, el 5 de mayo vamos a tener la luna llena con el Sol en Tauro, Mercurio en Tauro y la luna opuesta en Escorpio. Y también vamos a tener para fin de mes, para el final del recorrido, la luna nueva en Tauro, así que bueno, ya vamos a estar hablando de estos dos momentos del cielo hasta que el Sol finalmente entre en Géminis. Astrología Majareta en este canal de YouTube, astrología.majareta en Instagram. Les agradezco el tiempo, la escucha, su presencia del otro lado de la pantalla. Ya saben que para consultas de cartas, lecturas de cartas a modo personal, estoy disponible. Y también tengo grupos de enseñanza de astrología, de aprendizaje, donde aprendemos estas cosas y, bueno, cosas mucho más puntuales de lo que se usa para interpretar una carta, trabajando desde nuestras propias cartas, o sea que a la par que aprendemos es un trabajo de profundización en la lectura de la propia carta. Así que bueno, pueden contactarme por estos temas y por cualquier otra cosa más. Muchas gracias, que tengan buen cierre de este mes taurino de abril y mayo. Eh, Buen comienzo buen cierre de abril, buen comienzo de este mes taurino. Y bueno, con esto me despido. Que sea un muy buen tiempo para todos.